Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Hoy vamos a hablar de la derivada covariante de un tensor. Pero antes os voy a decir un par de cosas importantes para entender bien la derivada covariante de un tensor. Imaginad que tenéis un vector que tiene, por ejemplo, la componente 1 y la componente 2 y deseamos, por ejemplo, encontrar la componente 1. Recordad que esto se podía hacer multiplicando escalarmente E super 1, el vector dual, producto escalar el vector A, y os lo demuestro en 3 segundos. Recordad que el producto escalar es lineal, por tanto podemos sacar este fuera y daríamos E1 por E1 más A2, E1 por E2, y recordad que esto era igual a 1 y esto era igual a 0, que son las propiedades del producto escalar entre la base dual y la base normal, digámoslo así. Por tanto, esto daría A super 1. Y de igual forma, si quisiéramos A super 2, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por E super 2 y al cabo de un segundito tendríamos pues esto, A sub 2. Muy bien, esta es la primera cosa que quería recordar. Y luego la otra no es tan evidente, pero que va a ser necesaria. Muy bien, a ver. Habíamos dicho que la derivada del vector el que sea con respecto a la coordenada x super beta, esto lo podíamos poner como una combinación lineal de los símbolos de Christoffel. Muy bien. Lo que pasa es que ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría si en vez de derivar la base normal o base covariante si queréis, pues quisiera derivar la base dual con respecto a la coordenada? ¿Qué es lo que daría aquí? Pues bien, vamos a hacer esto y lo vamos a resolver con un truco. El truco es el siguiente. Nos plantamos aquí y decimos, bueno, vamos a recordar la definición de la base dual, que era que es aquel conjunto de vectores que multiplicado escalarmente por los vectores, entre comillas, normales, pues daba la delta de Kronecker. Que la delta de Kronecker básicamente es o unos o ceros. O sea, es una matriz de números constantes. ¿Qué pasa si ahora derivamos toda esta ecuación con respecto a x beta? Bueno, pues en derivar una ecuación significa derivar el término de la izquierda y derivar el término... he puesto aquí beta y no debería haberlo puesto. Disculpad que beta ya está utilizado aquí, así que tengo que poner otro, por ejemplo, gamma. Entonces, tanto si es 1 como si es 0, la derivada de una constante va a dar 0. Por lo tanto, extraemos de aquí que la derivada de esta cosa es 0. Muy bien. Pero por otro lado, tenemos que la derivada de un producto es la derivada del primer señor, producto escalar, por el segundo señor sin derivar, más el primer señor, producto escalar, por la derivada del segundo señor. Y esto hemos visto que da 0. Muy bien. Entonces vamos a pasar restando al otro lado este término de aquí y vamos a recordar que esto, como hemos visto tantas y tantas veces, es lo mismo que gamma, por ejemplo, sigma, otro índice griego, beta, gamma, sigma, es decir, que esto es una combinación lineal de la base,
Entonces tenemos este menos de aquí, y como el producto escalar es una operación lineal, estos coeficientes, que son números, pueden salir fuera. Muy bien. ¿Y qué nos va a quedar? E super alfa, producto escalar, E sub sigma. Muy bien. Entonces esto, como veis aquí, el producto escalar de la base dual por la base normal es igual a delta, por tanto esto será una delta de alfa sigma. Entonces, solo si alfa y sigma son iguales, esto va a dar algo, si no daría 0. Por lo tanto, solo los términos que sean que sigma sea igual a alfa van a dar algo y contribuyen. Por lo tanto, en vez de sigma pondremos alfa. Y de momento nos queda así. Muy bien. Ya casi lo tenemos. Muy bien. Perfecto. Entonces, fijaos que lo que nosotros queríamos era esto. Si os fijáis, ya que tenemos una gamma aquí, pues déjame borrar esta beta y le pongo gamma simplemente para que estemos hablando un poco con los mismos índices y no nos perdamos simplemente. ¿Vale? Esto ya lo hemos utilizado. ¿Vale? Por lo tanto, lo que nosotros queremos es saber cómo varía la base dual cuando hacemos un cambio, cuando hay una variación en las coordenadas. Muy bien, es decir, necesitamos saber esto de aquí. Muy bien. Claro, esto de aquí pues será números, por ejemplo, no sé, un cierto número por super 1 más otro número por E super 2 más otro número por E super 3 y pongamos que nuestro espacio tiene 3 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, aunque esto vale para 2, para 4 o para 800. Entonces, se trata de saber qué son estos números, ¿no? Entonces, utilizando el truco anterior, ese que os he dicho hace un momento, de lo de la A super 1, E1, tal, os he dicho que para saber, por ejemplo, el A1, el numerito este, eso se hacía multiplicando escalarmente E super 1 por A. Pero, ¿qué ocurre si ahora, en vez de tener A expresado en la base covariante, la tenemos expresada en la base contravariante? Pues que el señor A, en vez de ser un numerito por E1, pues será otro numerito por E super 1 más otro numerito por E super 2, y entonces en vez de utilizar este truco, utilizaríamos el truco análogo, que simplemente en vez de multiplicar escalarmente por E super 1, multiplicaríamos por E sub 1. Y lo mismo con A sub 2, que sería E sub 2 por A. Y si lo hacéis en casa tranquilamente veréis que esto es verdad. O sea que el truco siempre es que si los numeritos estos que tenemos multiplicando están multiplicando a la base normal, pues simplemente hacemos el producto escalar con la base dual, y si tenemos el vector A expresado en la base dual, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la base normal para obtener estos coeficientes. O sea, esto funciona así. Muy bien, entonces nosotros tenemos este último caso, ¿no? Porque tenemos un numerito por la base dual, base dual, base dual. Entonces, preguntémonos cuánto valen estos números, ¿no? Entonces, para preguntarnos, por ejemplo, cuánto vale este número de aquí, pues tendríamos que multiplicar este señor por el contrario de este, es decir, E1. Y entonces el resultado nos daría este número de aquí. Muy bien. Si hubiéramos multiplicado por E sub 2, entonces nos hubiera dado este, etcétera, etcétera. Es decir, que multiplicando por el E beta nos va dando todos estos coeficientes, que es precisamente lo que queremos encontrar. Y es justamente lo que tenemos aquí. Si os fijáis, es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos? Pues que la derivada de super alfa
con respecto de x gamma es casi lo mismo que habíamos tenido antes, excepto este signo menos. Y fijaos que el índice nuevo que aparece, fijaos que aquí hay una alfa, que es un parámetro libre, que está suelto por aquí, y también aparece aquí. Lo mismo pasa con la gamma, y este parámetro sale de la nada, pero no sale de la nada porque tenemos que rellenar esto con super beta. ¿Por qué? Pues porque esta derivada es un número por e super 1 más otro número por e super 2, es decir, que es una combinación lineal de los vectores duales. Pues es justamente lo que estoy poniendo aquí, solo que los coeficientes son estos. ¿Vale? Esto es la fórmula que yo quería deducir. Esta es una fórmula importantísima porque no os había hablado de cómo conecta la base dual de un espacio tangente a otro espacio tangente. ¿Vale? Pues esta es la fórmula que hay que recordar. Muy bien, y con esto ya tenemos los condimentos necesarios para calcular la derivada covariante de un tensor, de cualquier rango. Así que fantástico. Esto lo voy a apuntar por ahí. Vamos a ver. Y ahora vamos a intentar pensar a ver cómo se puede derivar un tensor. Entonces lo primero que tengo que hacer es escribir un tensor cualquiera y voy a empezar, por ejemplo, por un tensor facilón, que podría ser, por ejemplo, este de aquí. Vale. Este señor, como tiene dos índices arriba y ninguno abajo, pues es un tensor del tipo 2,0, como ya dije en su momento hace unos cuantos capítulos. Supongo que aquellos de vosotros que ya hace tiempo que no veis el capítulo igual tenéis que refrescar, ¿vale? Pero recordemos que un tensor era una combinación lineal de estos ladrillos, y estos ladrillos pertenecían al espacio tangente, producto tensorial espacio tangente. Bueno, lo que dijimos en su momento. Muy bien. Entonces, ¿qué puede significar derivar esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer la misma historia que hicimos con un vector. No sé si os acordáis, pero cuando teníamos el vector, que decíamos que por ejemplo un vector podría ser pues a, i, uy mira, he puesto ij en vez de alfa y beta, esto me he dejado llevar por los viejos tiempos. Hemos quedado que estamos poniendo índices griegos para recalcar que podemos estar en cualquier espacio, tanto sea curvo como plano. Bueno, pues teníamos el vector A, que el vector A pues es una combinación lineal de la base, y lo que os dije es que digo, oye, venga, vamos a derivar A con respecto de xb, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que dijimos es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo. Y entonces, ¿qué teníamos? Pues teníamos que este señor es precisamente la gamma, esta de aquí, es decir, alfa beta, pues es justamente esto. Y entonces lo que hacíamos era renombrar aquí los índices y en vez de alfa alfa, pues le llamamos gamma gamma. Esto es un recordatorio ultra rápido de lo que ya hicimos. Y entonces podíamos sacar factor común gamma. Y esto es lo que habíamos definido como la derivada covariante multiplicado por e gamma. ¿Vale? Pero conseguíamos esta definición a partir de derivar todo el objeto, todo el vector con respecto de una coordenada. Pues aquí podemos hacer lo mismo y de hecho vamos a hacer lo mismo. Muy bien. Vamos a derivar este tensor con respecto de x, claro, aquí tenemos alfa y beta, pues por ejemplo gamma. Entonces tendremos la derivada del primero por
el segundo objeto sin derivar más el primer objeto sin derivar. Bueno, igual sería interesante que os recuerde que si tenemos A por B por C y queremos derivar, se cumple, la regla de Leibniz para derivar un producto de 3 términos, pues es la derivada del primero por el segundo y el tercero sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo por el tercero sin derivar, más A, B, C'. Esto es la propiedad de Leibniz y es la propiedad que requerimos para cualquier derivada, decente al menos. Y entonces, lógicamente, ya os podéis imaginar que la derivada covariante está definida de forma que se mantiene esta propiedad. Entonces, vamos a utilizarla. Hemos derivado este señor y hemos dejado estos dos señores iguales, que sería, digamos, este término, y ahora vamos a este. Entonces, dejamos igual el t alfa beta y ahora vamos a derivar este señor. Entonces, hacemos la derivada de e alfa con respecto de x gamma y dejamos a este señor exactamente igual. Y por último vamos a hacer este en el que dejamos los dos primeros señores igual y ponemos aquí la derivada del último. Perfecto. Entonces, déjame reescribir esto de forma más compacta, como ya hemos utilizado alguna vez. Simplemente la derivada esta la pongo de esta manera, para no escribir tanto. Y ahora vamos a ver qué es esto. Bueno, pues podemos utilizar esta formulita y entonces, ¿qué veremos? Pues que aquí aparecerá una gamma y tenemos que poner aquí un índice, por ejemplo, sigma, por decir algo, y tenemos esta alfa y esta gamma que aparecerán aquí y tendremos pues E sigma, es decir, es la misma fórmula esta, pero en vez de ver alfa y beta, pues tenemos alfa y gamma. Bueno, pues ponemos los índices pertinentes y tiene que aparecer, fijaos que aquí teníamos alfa y beta y aparece un nuevo índice sumado, aquí le he llamado gamma, pero aquí no puedo llamarle gamma porque gamma ya aparece aquí. Entonces, pues cualquier otro índice, por ejemplo, sigma. Y esto, producto tensorial con este señor. Muy bien. Más este señor tal cual, este señor tal cual, y volvemos a aplicar la misma receta que aquí, porque tenemos otra vez este señor, que es esto de aquí. Por lo tanto, pondremos beta gamma, y aquí, pues en vez de sigma, pues por ejemplo, delta, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es intentar sacar factor común estas cosas. Bueno, ahora lo voy a hacer, esto con esto. Entonces, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos intentar sacar factor común. Vale, vamos a ver. Vamos a dejarlo igual. De momento esto es parcial gamma t alfa beta, e alfa, producto tensorial e beta, más, y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Bueno, podemos colocar esta gamma aquí de momento, esta t, y aquí tendremos e, producto tensorial e. Muy bien. Veamos. Vale, fantástico, porque aquí tenemos una beta, que es justo lo que queremos, y aquí aparece esta sigma, que nos encantaría que en vez de que se llamase sigma, se llamase alfa, para que así tuviera el mismo nombre de aquí. Insisto que es con el objeto de poder sacar factor común alfa, producto tensorial e beta. Así que si esto le llamáramos alfa, entonces a esta alfa no le podemos llamar alfa, tenemos que llamarle de otra manera. Por ejemplo, le podemos llamar sigma. Así que en este término y solo en este, vamos a renombrar sigma como alfa y esta alfa como sigma. Si queréis, no invierto el orden para no complicarnos la vida. Entonces, esta alfa y esta alfa van a ser ahora sigma, beta la dejamos igual,
Esta alfa de aquí, como hemos dicho, va a ser sigma, la gamma la dejamos igual, y esta señora ahora va a ser alfa, y esta señora alfa también. Y esto beta tal como estaba. O sea, hemos reexpresado este término de esta manera simplemente llamando a los índices mudos de la manera que queramos. Vamos a hacer la misma operación aquí, entonces vamos a poner t, vamos a poner nuestra gamma aquí. Entonces, si recordamos las propiedades del producto tensorial, teníamos que los numeritos, los coeficientes que multiplicaban a los vectores, si es que estaban sumándose, como es el caso, porque esta delta está sumando, recordad el convenio de Einstein, estos términos pueden salir fuera. Para que os queráis esto tenéis que revisar, si no os acordáis, el capítulo de tensores, que dice ya, no sé si en el capítulo 5, ahora no recuerdo bien. Muy bien, y luego tendremos pues el E alfa, que ya nos gusta que sea E alfa, igual que aquí, y ahora tenemos este señor que tenemos que ver qué hacemos con él. Bien, entonces nos gustaría que delta en realidad se llamara beta, por lo tanto ponemos aquí esta beta nueva, pero claro, esta beta que ya estaba antes, pues ahora la renombramos haciendo el mismo truco de antes, la renombramos como delta. Y la gamma la dejamos exactamente igual, perfectamente, y aquí la alfa también la dejamos igual, y ya lo tenemos. A ver que no se ve bien esto es T alfa. ¿Vale? Vamos a revisar. Veamos. Delta queremos que se llame beta, por lo tanto aquí y aquí le llamamos beta. E alfa se queda exactamente igual y luego la beta la renombramos como delta. Me aparece aquí y también aparece aquí, correcto. Y luego la gamma queda exactamente igual y la alfa estas dos alfas de aquí quedan exactamente igual. Perfecto. Pues ahora ya podemos perfectamente sacar factor común y es costumbre colocar los símbolos de Christoffel aquí primero. Y exactamente, sacamos tal como queríamos, sacamos factor común y esto de aquí es lo que se define, es la definición de derivada covariante de un tensor, de este tensor en concreto. Entonces, déjame ponerlo, a ver dónde lo pongo esto. Vamos a escribirlo aquí, digamos. O sea, ¿cómo se define esto? Pues se define, o sea, ojo, solo esto, O sea, es decir, los coeficientes que multiplican a la base. Esto es lo que se llama derivada covariante. O sea, la derivada covariante no es esto por esto. Muy bien. Pues la derivada covariante, veamos. Fijaos, estamos derivando con respecto de gamma, por lo tanto pondremos una gamma aquí y aquí tenemos T alfa beta. Ponemos alfa beta y esto se define de esta manera. Correcto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos querido derivar un tensor que fuera así? Claro, este tensor es dos veces covariante, es decir, que no tiene ningún índice arriba y tiene dos índices abajo, por tanto es del tipo 0,2. Este de aquí es del tipo 2,0 y este es del tipo 0,2. ¿Dará la misma definición? Bueno, ya veis que casi, pero no va a dar lo mismo porque fijaos que si el índice está abajo, entonces esto sale positivo, sí que, por verlo así, salen los símbolos de Christoffel, pero si los índices están arriba, entonces sale un menos por ahí.
y fijaos que aquí los índices están arriba, por tanto saldrán menos. De cara a derivar este señor, claro, podríamos repetir la misma operación que hemos hecho con esto, derivar con efecto de gamma, tal, sacar factor común, renombrar, tal. Entonces, en vez de hacer eso, que os pido como ejercicio que lo hagáis vosotros, vamos a obtener el resultado, pero por lógica, que de hecho es lo que vais a necesitar cuando estéis inmersos en cálculos. Pues no, bueno, a lo mejor tenéis a mano la chuleta con las fórmulas, o a lo mejor no, y entonces tenemos que utilizar algún método mnemotécnico para acordarnos, ¿no? Entonces vamos a ver si lo practicamos un poco. Entonces, nos estamos preguntando cuánto vale o cuánto debería valer la derivada covariante de un vector que sea del tipo 0,2, este de aquí. Entonces, sabemos que el primer término, tanto si los índices están arriba como si los índices están abajo, siempre va a aparecer esto, porque lo único que cambia el signo son los símbolos de Christoffel, tal como veis aquí. Por tanto, esto va a ser exactamente igual, pero con los índices abajo. Insisto que lo suyo sería que en casa hicierais la misma operación que hemos hecho antes y que deduzcáis que va a dar lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, aquí sabremos por narices que va a haber un menos porque estamos hablando de índices que están abajo. De momento no copio nada. De hecho, voy a hacer incluso un poco más despacio, porque ahora escribiremos los índices. Y aquí también, evidentemente, habrá otro menos, porque los dos señores están arriba. Y por lo tanto, cuando están arriba, las derivadas sale un menos aquí. Muy bien. Entonces, veamos. Nosotros tenemos aquí un índice suelto, son el gamma, alfa y beta. Vale. Supongamos que queremos de alguna manera retocar alfa, o sea, decir que alfa, fijaos que aquí teníamos que en el primer término alfa se convertía en una sigma y alfa aparecía en otro sitio. Pues podemos hacer aquí el mismo truco y pensar, bueno, pues en vez de alfa voy a poner una sigma y la beta la dejo exactamente igual, utilizando la misma estrategia que vemos aquí, que hemos reemplazado alfa por una sigma y la alfa la hemos puesto en otro sitio. Muy bien, entonces esa alfa que hemos reemplazado tiene que estar, porque aquí hay un índice suelto en el otro lado de la ecuación y por tanto alfa tiene que aparecer. Pues ¿qué os parece si aparece aquí? Que es el único sitio donde puede aparecer, porque alfa es un índice que está abajo y por lo tanto tiene que seguir estando abajo. Pero fijaos que aquí si aparece una sigma, que es un índice que no estaba aquí, significa que esta sigma es un índice mudo, por lo tanto que está sumando. Y si está sumando tiene que aparecer este mismo índice arriba en algún sitio. Y el único sitio que le queda para aparecer es aquí. Muy bien. Luego, por otro lado, tenemos además en gamma, por ahí, exacto, correcto, alfa y beta ya lo tenemos bien puesto y nos falta esta gamma. Bueno, pues esta gamma la podemos colocar en el único sitio que queda abajo. Ya tenemos los tres índices puestos, tenemos los dos índices puestos y ya está. Vamos ahora con el siguiente término. En vez de reemplazar alfa por sigma, vamos a reemplazar beta por sigma. Pero en vez de llamarle sigma, si queréis, llamémosle delta. Delta va a ser un índice mudo, por lo tanto no hay más remedio que aparezca aquí, tal como he dicho antes, que índice mudo significa que tiene que repetirse y estar uno arriba y otro abajo para que sea una suma. Muy bien. Entonces, esa beta, y luego la alfa la dejamos exactamente igual, aquí, igual que esto, la alfa la dejamos igual. Perfecto, o sea que ya tenemos colocado la alfa y ahora nos falta colocar la beta, que perfectamente podemos colocarla aquí. Muy bien, y luego nos queda la gamma, que la colocamos aquí. Esto de aquí da igual el orden, porque insisto de nuevo que los coeficientes de los símbolos de Christoffel, los índices de aquí abajo son simétricos en el sentido de que beta gamma o gamma beta, si dejamos esto intacto, igual, pues van a dar lo mismo. Por eso lo podemos colocar de esa manera. Muy bien. Pues ya tendríamos la definición de derivada covariante de un tensor del tipo 0,2. Pero claro, ahora nos podemos preguntar, oye, pero
Y si yo tuviera, por ejemplo, un tensor, por ejemplo, mixto, es decir, que tenga una componente contravariante y una componente covariante, bueno, pues entonces, ¿cómo sería esto? Aquí tenemos un índice que está arriba, por lo tanto tiene que haber el índice abajo. Aquí tenemos un índice que está abajo, por lo tanto esto tiene que ser arriba. Y vamos a preguntarnos cómo debería ser la derivada covariante. Pues bien, vamos a ello. Bueno, ponemos los coeficientes del tensor y esto será, en primer término, la derivada con respecto de gamma de este señor tal cual. Y vamos a colocar aquí nuestras gammas y nuestro tensor. Y ahora vamos a empezar a rellenar. Veamos. Vamos a imaginar que queremos reemplazar nuestro coeficiente, nuestro índice alfa, lo vamos a reemplazar por sigma. Entonces no puede estar en otro sitio que este de aquí. Muy bien, entonces alfa, que estaba arriba, ¿a dónde va a parar? Pues tiene que estar arriba. Por lo tanto, no hay más remedio que esté aquí puesto. Perfecto. Y beta lo dejamos intacto. Y por tanto, gamma no hay más remedio que esté aquí. Entonces, como el índice alfa está arriba, significa que está asociado a un vector covariante, es decir, de este tipo, entonces no aparece ningún signo menos. Por lo tanto, simplemente pondríamos un más y ya está. Muy bien, vamos a ver ahora el señor beta, y el señor beta lo cambiamos por una delta, por tanto esta delta tiene que estar sumando aquí, y luego eso sería la beta. Entonces la beta, ¿a dónde va a parar? Tiene que estar en algún sitio abajo. El único sitio que le queda es este, perfecto, y luego tendremos la gamma que tiene que estar también abajo y por tanto la ponemos aquí. Perfecto, como el índice beta está relacionado con un vector de la base dual E super beta, sabemos que cuando la base, su índice está arriba, va a aparecer un menos. Por lo tanto, aquí habrá un menos. Y aquí tenéis y me falta alfa, que está aquí, perdón. Esta alfa de aquí. Por tanto, aquí tenéis la definición de la derivada covariante de un tensor mixto. Y así podríamos hacer con cualquiera. Entonces, para acabar este vídeo, porque era un monográfico de derivadas, cómo hacer las derivadas covariantes de un tensor, voy a acabar con un último ejemplo que sea un tensor de esta forma. ¿Por qué es interesante? Pues como ya veréis, el tensor de Riemann, que es uno de los tensores más importantes de la relatividad general, tiene esta estructura. Entonces, como va a aparecer las derivadas del tensor de Riemann, pues voy a ponerlo explícitamente. Os lo podéis tomar como un ejercicio, o sea que ahora voy a calcular la derivada covariante de este tensor y le podéis dar pausa a este vídeo y cuando lo hayáis acabado vosotros, pues entonces comprobar a ver si da lo mismo que yo he hecho. Muy bien. El tensor de Riemann será un tensor de esta forma: alfa, beta, gamma, delta. E alfa, producto tensorial, E beta, producto tensorial, E gamma, producto tensorial, E delta. Pero solo nos vamos a preocupar de estos coeficientes de aquí, los coeficientes del tensor en la base esta de aquí, y vamos a mirar de calcular la derivada covariante con respecto a un índice que no sea ninguno de estos. A ver, déjame poner que no sé qué poner aquí. Bueno, sigma, por ejemplo. Vamos a poner este índice aquí y vamos a poner R alfa, beta, gamma, delta. Muy bien. Entonces lo primero va a ser la derivada con respecto a la coordenada sigma de este señor tal cual.
Y ahora tendremos o un más o un menos, un gamma y luego nuestro señor R, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Muy bien. Vamos a empezar por este índice. Entonces, siguiendo la lógica que hemos hecho hasta ahora, este índice lo vamos a cambiar, no lo puedo cambiar por una sigma porque ya la tengo utilizada. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, la delta tampoco, pues no sé, omega, por ejemplo. Vamos a cambiar esto por omega. Entonces esto es un índice mudo y por tanto tiene que aparecer en algún sitio, pues va a aparecer aquí. Déjame hacer un poco más de espacio para que pueda escribir bien los índices. Hemos dicho que este índice de aquí lo cambiamos por omega y como es un índice mudo, pues tiene que aparecer abajo y por ejemplo lo ponemos aquí abajo sumando. La señora alfa, que la hemos desplazado aquí, tiene que aparecer en algún sitio, pero además tiene que aparecer arriba, por lo tanto no tiene más remedio que ponerse aquí. Muy bien. Perfecto, ya tendríamos el alfa y todos los demás índices tienen que quedar igual, por lo tanto quedaría beta, gamma y delta, o sea, este señor ya estaría completo, y nos falta la sigma, que el único hueco que queda es este. Como este índice es contravariante, por las razones que hemos dicho antes, queda con un más. Exactamente igual, por la misma razón, no lo repito otra vez para no ser pesado, pero es justo lo que hemos hecho. Los índices que estaban arriba van asociados con un más aquí. Entonces vamos a poner aquí menos gamma R. Perfecto. Muy bien, vamos a reemplazar beta por un índice mudo que puede ser, por ejemplo, rho, por ejemplo. Muy bien. Entonces, esto es un índice mudo y por lo tanto tiene que aparecer otro índice mudo arriba para que sea un sumatorio. Entonces, ¿dónde va a parar esta beta? Pues esta beta tiene que parar abajo en algún sitio y por lo tanto la colocamos aquí. Y esta sigma tiene que también aparecer abajo y por lo tanto la colocamos aquí. Y rellenamos pues con los índices que los mantenemos intactos, alfa, gamma y delta. Muy bien. Entonces, ahora vamos a poner aquí el otro término. Y ahora vamos a reemplazar gamma. Perdón, que no puedo utilizar la misma letra, pues ya no sé qué palabras poner. Pues por ejemplo, hay palabras, perdón, letras, perdón, que ya me hago un lío. Correcto, phi. Entonces ponemos phi aquí y dejamos intacto pues alfa, beta, déjame, lo he puesto demasiado cerca, alfa y beta lo dejamos intacto y la gamma la hemos cambiado por phi y delta la dejamos exactamente igual. Entonces phi ya lo tenemos aquí puesto, perfecto, y por lo tanto la gamma tiene que aparecer en algún sitio debajo, la colocamos aquí como es costumbre y sigma lo colocamos aquí también como es costumbre y ya lo tendríamos. Perfecto. O sea que ya hemos reemplazado alfa, correcto, hemos reemplazado beta, correcto, acabamos de reemplazar gamma con esta phi y nos queda la delta. Y vamos a ver, pues mira, vamos a poner teta, por ejemplo. Entonces, antes de que se me olvide, alfa se queda intacta, beta se queda intacta, gamma se queda intacta y es la delta la que la hemos cambiado por teta. Entonces, como está sumando aquí abajo, tiene que aparecer otro índice igual sumando arriba. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda que la delta que había originalmente aquí, que la hemos cambiado por una teta, pues esa delta, como es costumbre, aparece aquí. Y como es costumbre también la sigma va a aparecer aquí. Y esto sería la derivada covariante del tensor de Riemann. Como veis, una tragedia de índices.
Muy bien. Entonces, para despedir este capítulo, tengo que decir unas palabras sobre... tengo que responder la siguiente pregunta. La derivada covariante de un tensor, ojo, e incluyo también de un vector, porque un vector es un caso particular de un tensor, pues la derivada covariante de un tensor es un tensor. Esta es la pregunta. Y la respuesta es que sí, lo es. Entonces, claro, demostrar que es un tensor, lo he estado pensando, lo he estado sopesando, si decirlo o no, y de momento no lo voy a hacer, a menos que haya un grupo numeroso de vosotros que me digáis, por favor, ¿puedes demostrar que es un tensor? Entonces lo haré. Pero no lo voy a hacer porque es un poco más engorroso de lo normal y bastante complicada se está tornando la cosa como para hacerlo. Entonces se puede hacer, lo que pasa es que me ocuparía seguramente un vídeo entero de mostrar que es un tensor. Lo importante, creo yo, al menos en este curso introductorio, es que sepáis que es un tensor y qué significa eso. Bueno, pues significa, entre otras cosas, que por ejemplo, si tuvierais, yo qué sé, la derivada covariante de este vector, ¿no? Por ejemplo, y quisierais expresar esta derivada en otras coordenadas, entonces pues lo único que tendríamos que decir es que las componentes de este tensor en otro sistema de referencia o en otras coordenadas se rigen por las reglas que hemos visto pues ya unas cuantas veces, que es la derivada de x beta prima con respecto de x beta por la derivada de x, aquí tenemos alfa, por tanto será x alfa prima aquí abajo y aquí alfa por el gradiente, ahí el gradiente, ya estoy cansado, por la derivada covariante de este señor alfa y este señor beta. Es decir, que se añaden los términos típicos que introducíamos cuando hablamos de los tensores y de cambio de base o de cambio de coordenadas de los tensores. ¿Vale? Pues, o sea, funciona exactamente igual. Por cada índice que tengáis aquí, que queráis pasarlo a coordenadas prima, pues hay que añadir este factor. Esto es lo que significa ser un tensor a nivel práctico matemático, y a nivel conceptual, que quizá incluso hasta es más importante, significa exactamente lo mismo que os dije cuando os dije que un vector era invariante de alguna manera, ¿no? En el caso de los vectores era muy fácil de decir en plan geométrico, porque lo que yo os quería decir, o os dije de hecho en su momento, es que un vector que es una flecha tiene unas componentes bien definidas cuando le damos una base, por ejemplo E1 y E2, y cuando le damos por ejemplo otra base, E1' y E2', pues las coordenadas de A con esta base son números diferentes a las coordenadas de A, las componentes de A en la base antigua, pero la flecha seguía siendo, seguía siendo la misma, geométricamente, si la pudiéramos ver, digamos, ¿no? Sin importar el número, el par de números con la que describamos, dependiendo de la base que tengamos, ¿no? Pues un tensor funciona de la misma manera. Si os imagináis un tensor como una especie de flecha, que no lo es, pero imaginaos que el tensor es como una especie de flecha, entonces ahora la base no es E1 y E2, sino la base, entre comillas, es como una especie de flecha, que no lo es, que sería E1 por E1, luego otra especie de flecha rara, que sería E1 por E2, más otra flecha rara, que es E2 por E1, más otra flecha rara, E2 por E2, esto si estuviéramos en un mundo de 2 dimensiones, y si tenemos un mundo de 3 dimensiones, pues imaginaos, saldrían
9, no sé, ahora no sé hacer los cálculos, diría que sí, 9, ¿no? 9 cosas raras, ¿no? Entonces, cuando describimos el tensor en la base esta de aquí, de estas 4 flechas extrañas, nos darían 4 números. Si ahora hiciéramos un cambio de base y convirtiéramos esta base en una base azul, pues volvería a aparecer, no lo voy a dibujar, solo dibujo 1 porque si no, esto es un lío, pues aparecería una especie de flecha que sería el E1', producto tensorial E1' y otras 3 flechas más. Entonces, al expresar el tensor este en la nueva base, pues en vez de ser estos 4 números amarillos de antes, pues ahora serán otros 4 números. Pero si pudiéramos ver en más dimensiones, por ejemplo en 4, que sería este 1, 2, 3, 4, bueno, pues si pudiéramos ver en 4 dimensiones y dibujáramos el tensor como una flecha en 4 dimensiones, cuando hiciéramos el cambio de coordenadas, que en este caso se traduce a cambio de base, la flecha esta en ese mundo de 4 dimensiones seguiría intacta. Esto es lo que significa un tensor. Pues esto también es como una especie de flecha en un mundo de 4 dimensiones que cuando cambiamos de coordenadas se mantiene intacta. Esto es la esencia del asunto. Yo creo que si entendéis visualmente por qué esto es un tensor de orden 1, o de rango 1, perdón, pues un tensor de rango 2 o 3 o 4 es como una flecha en un mundo de más dimensiones. Y es exactamente la misma historia, ¿vale? Por tanto, es una derivada que respeta al objeto, en el sentido de que el resultado de esa derivada es invariante con respecto al sistema de coordenadas que estemos mirando. Bueno, perdóname el rollo que os he soltado, pero creo que era importante. Ya digo, si resulta que hay un número creciente de personas que me dice, por favor, que demuestre, por ejemplo, esto, pues lo haré. Pero ya digo que podría ocupar un capítulo entero y estoy ansioso por acabar esta parte matemática para poder empezar ya con la física. Antes de que me peguéis 4 hostias porque llevo ya, no sé, 14 capítulos de matemáticas y aún me queda otros tantos más. Pero es lo que me gusta decir. Una vez superado el infierno de las matemáticas, después tendremos un universo placentero de goce al ver cómo podemos describir la física, los espacios curvados, el tiempo, los agujeros negros, habiendo pasado ya el escollo de las matemáticas. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.